Hoy nos metemos de lleno en una revisión científica clave sobre el entrenamiento de fuerza y su impacto en la presión arterial alta, sobre todo en adultos mayores. Es un tema fundamental y, por suerte, la ciencia por fin nos da luces muy claras al respecto. A ver, esta es la gran pregunta que se hace muchísima gente, ¿no? Por un lado, nos dicen hay que mantenerse activos, pero por otro surge la duda, el miedo, de si el esfuerzo de levantar pesas podría ser peor. Bueno, vamos a ver qué dice la evidencia más sólida que tenemos. Y para salir de dudas, nos vamos a apoyar en un análisis de primerísimo nivel, uno que se diseñó justamente para responder a esta pregunta de una vez por todas, juntando los mejores trabajos de investigación que existen. Ok, pero antes de saltar a los resultados, es súper importante poner esto en perspectiva. Hay que entender qué tan grande es realmente el problema de la hipertensión. Y no es algo para nada raro, especialmente con el paso de los años. Este número, la verdad es que es impactante. Estamos hablando de que casi 8 de cada 10 mujeres de 75 años o más tienen hipertensión. Esto nos deja clarísimo por qué es tan urgente encontrar formas que sean no solo efectivas, sino también seguras para manejarla. Un repaso súper rápido para que hablemos el mismo idioma. La presión sistólica, el número de arriba, es la fuerza cuando el corazón ¡pum! Late. Y la diastólica, el número de abajo, es la presión cuando el corazón se relaja entre latidos. Los dos números son clave, y ya veremos por qué. Entonces, uno podría pensar, si ya sabemos que el ejercicio es bueno, ¿para qué tanto lío con un estudio tan específico? Pues porque en todo este rompecabezas científico faltaba una pieza muy, muy importante. Exacto, que caminar o correr es bueno para el corazón. Eso lo sabe todo el mundo. Pero, ¿y las pesas? ¿Qué onda con el entrenamiento de fuerza? ¿Tiene el mismo beneficio para la presión? La verdad es que la evidencia estaba por todos lados. No había nada claro y se necesitaba una respuesta contundente. Y es aquí donde este análisis se pone realmente poderoso, porque, ojo, no estamos hablando de una opinión ni de un estudio aislado, no, estamos hablando de un proceso súper riguroso para encontrar la verdad. Lo que hicieron los investigadores fue un metaanálisis. Pensemos en esto como la cima de la pirámide de la evidencia. En lugar de basarse en un solo experimento, lo que hace es juntar los datos de los mejores estudios que ya se han hecho para obtener una conclusión muchísimo más fuerte y confiable. Y este diagrama nos muestra lo bestial que fue el filtro. Miren esto, arrancaron con casi 9,000 estudios. Y de ahí, como si pasaran todo por un colador gigante, fueron descartando duplicados, estudios de baja calidad, hasta que al final, de todos esos miles, se quedaron solo con 6. La crema y nata, los 6 mejores. Y ese es el punto crucial. Al final de todo ese proceso tan exhaustivo, los estudios que quedaron son, literalmente, el estándar de oro de la investigación científica en este campo. Por lo tanto, la respuesta que salga de ahí es extremadamente confiable. Muy bien, ya preparamos el terreno, ya entendimos el problema y la metodología tan rigurosa. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. ¿Qué fue lo que encontraron? Ok, a primera vista, estos gráficos pueden parecer un enredo, pero la idea es bastante simple. Cada línea horizontal representa un estudio, y el rombo que ven abajo, el diamante, es el resultado combinado de todos ellos. La clave es si ese diamante toca o no la línea vertical del cero. Si no la toca, bingo, el efecto es real y significativo. Y como se puede ver claramente, el resultado para la presión sistólica, el número de arriba, fue una reducción promedio de más de 10 puntos. Y esto es una bajada muy, muy significativa. Es el tipo de disminución que reduce de verdad el riesgo de un infarto o un derrame cerebral, y es comparable al efecto de algunos medicamentos de primera línea. Y con la presión diastólica, la de abajo, la historia se repite. Una reducción promedio de más de 5 puntos. El mensaje es clarísimo, ¿no? El entrenamiento de fuerza funciona, y funciona muy bien para los dos indicadores, protegiendo directamente la salud cardiovascular. Saber que funciona es fantástico, pero entender el por qué funciona nos da una imagen mucho más completa y fascinante. Así que pasemos a la biología que hay detrás de estos números. El mecanismo principal es una maravilla. Cuando se entrena con fuerza, el cuerpo recibe una señal.
Esa señal le dice a las células que recubren los vasos sanguíneos que produzcan más óxido nítrico. Esta molécula actúa como un relajante. Es como si las tuberías por donde pasa la sangre se hicieran más anchas. Así, la sangre fluye con menos resistencia y la presión baja. Un proceso natural y súper eficaz. Pero eso no es todo. Hay más cosas pasando. El entrenamiento de fuerza también parece calmar la respuesta de lucha o huida del cuerpo, que es la que nos sube la presión. Y además, ayuda a regular sistemas hormonales súper complejos, como el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Pensemos en este sistema como el termostato principal del cuerpo para manejar la presión a largo plazo. Regularlo es clave. Entonces, ¿qué significa todo esto en la vida real, en la práctica? Significa que tenemos una estrategia validada por la ciencia que puede tener un impacto gigantesco en la salud. Resumamos lo aprendido. Primero, el entrenamiento de fuerza no es una opción más, es una intervención probada para bajar la presión. Segundo, la reducción que produce es clínicamente importante, no es un efecto menor. Y tercero, esta conclusión se basa en la mejor ciencia disponible. Esto lo pone como un pilar fundamental, al mismo nivel que la dieta y otras medidas de estilo de vida. Y esto nos deja con una reflexión final. Ya no se trata solo de controlar una enfermedad. Este tipo de evidencia sugiere con mucha fuerza que el entrenamiento de fuerza debería ser parte esencial de la receta para envejecer de una forma más saludable y autónoma. La respuesta, según la ciencia, parece ser un sí rotundo.